católica. Ahora, si la fe católica es falsa, pierde toda legitimidad de cristianismo toda comunidad protestante. ¿Se entiende? Yo creo, y creo que hay buenas razones, tal y como lo enseña la Iglesia Católica, de que comunidades protestantes son realmente cristianas. Claro, ¿Pero lo que por pasa qué? es que... Pero déjame cerrar el punto, ¿Pero por qué son verdaderamente cristianas? Porque hay una participación de la fe católica. Ahora, si la fe católica es falsa, las comunidades protestantes, independientemente de a cuál nos estemos refiriendo, son falsas, porque aquella que lo validaba o que las validaba ha quedado demostrado en que son falsas. Por ende, ya no hay cristianismo plausible si el catolicismo es falso. Hay cristianismo fuera de la institución visible católica por causa de su participación en la fe católica. Pero si la fe católica es falsa y se demuestra que es falsa, todo cristianismo pierde su legitimidad. Es por eso que yo no podría ser protestante si me demostrasen que la fe católica es falsa. Si la fe católica es falsa como tal, el cristianismo es falso, hermano. Lo que pasa es que tú lo estás viendo de manera física, de manera visible, porque para ti quizá la iglesia verdadera es algo visible. Más para nosotros los cristianos protestantes reconocemos quizá una institución, pero más allá de las instituciones que uno puede tener dentro de la iglesia protestante, la Reforma, Pentecostal, etcétera, y cualquier tipo de denominaciones que hay, nosotros compartimos en algo en común, que es la crucifixión, resurrección de Cristo, la doctrina de la gracia, doctrinas, ¿cierto?, que empeñaron, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, y después, posteriormente, obviamente, dentro de la historia de la iglesia se fue desarrollando en los concilios, y nosotros tenemos, más allá de las diferencias que uno puede tener dentro de la iglesia protestante, nosotros reconocemos que hay una iglesia invisible, verdadera, ¿cierto?, dentro de la iglesia, que Dios reconoce, más allá de las instituciones que uno puede tener dentro de la iglesia protestante. En cambio, tú lo estás viendo de manera más física, porque tú estás viendo una institución, ¿cierto?, dentro del catolicismo, y esa institución visible, ¿cierto?, lo estás poniendo por encima de la espiritualidad de la institución. Entonces, Mira, por eso tú lo estás, pero déjame terminar el punto, y tú lo estás, sí, y tú lo estás viendo de esa manera porque lo estás vinculando toda la iglesia protestante, ¿cierto? Lo estás vinculando a la fe católica. Obviamente yo comparto contigo que nosotros somos católicos de manera universal, pero lo que no somos, ¿cierto? Somos católicos romanos. Pero ¿escuchaste Entonces, mi planteo? Porque yo entiendo todo lo que vos estás diciendo y respeto sí, lo que crees, no, sí, pero claro, interactuemos no, respecto a lo que yo señalé. Mira, te explico por qué, hermanito, te explico por qué. Si la Iglesia Católica es falsa religión, si la Iglesia Católica Romana profesa una falsa religión, yo no tengo razón para creer que la Biblia sea palabra de Dios. Número uno. Si la Iglesia Católica es una falsa institución que profesa una falsa religión, yo no tengo razón para creerle a Jesucristo, dado que Jesucristo hizo ciertas promesas respecto a la institución que él estaba fundando a partir de los apóstoles como legítimos ministros visibles de esta iglesia que permanecerá en el tiempo. Iglesia que es la misma que la Iglesia Católica. Esa iglesia que Jesús estaba fundando en el siglo I, visiblemente, institucionalmente es la misma que la Iglesia Católica. Por ende, si la Iglesia Católica, que tiene continuidad en el tiempo, es falsa y profesa una falsa religión, quiere decir que las promesas que hizo Jesús a esta Iglesia Católica no fueron promesas que se hayan llevado a cabo. Y eso delegitima a Jesús como quien él dice que es, como su identidad como el Hijo de Dios. Porque como el Hijo de Dios va a decir algo respecto a una institución que no ha de cumplirse. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, si la Iglesia Católica es falsa, tampoco podría creer en Jesús. ¿Se entiende? es que, No si te solamente entiendo eso, sino que Mira, si la Iglesia Católica es falsa, ¿qué tipo de cristianismo es el verdadero? ¿Es el de mira, Arrio? ¿Es el de Marción? ¿Es el de Nestorio? ¿Cuál es el cristianismo verdadero? Simplemente la Iglesia Católica se impuso por fuerza sobre otras expresiones cristianas que pudieron haber sido correctas. A mí, ¿yo cómo valido qué cristianismo es verdadero? ¿Cómo yo demuestro qué cristianismo es verdadero si la Iglesia Católica es falsa? Y así podría continuar con mi argumentación. Si la Iglesia Católica es falsa, yo no podría seguir siendo cristiano, hermano. No, mira, volviendo al principio que tú estás dando y bajo la premisa que tú estás comenzando con tu argumentación, es que la institución de la Iglesia Católica Romana lo ves como una institución tangible, palpable, una institución visible. Visible, nosotros, exacto. Claro, nosotros, y esa es la premisa que tú tienes. Y así lo vio Jesús.
número uno, tú pones, ¿cierto?, la institución por sobre la espiritualidad o una iglesia universal. Entonces, nosotros tenemos la iglesia universal, ¿sí?, invisible, esa es la premisa, es el número uno, ¿cierto? Y después se hace visible para el mundo, ¿ya? Y se hace la visibilidad, pero la premisa para nosotros, los cristianos protestantes, es que la iglesia es invisible. Nosotros, hay iglesias en distintas denominaciones, y el típico argumento que pueden dar, somos la iglesia tanto, la iglesia al frente, hay tanta diversidad, tantas diferencias, pero mira, sí, puede haber ciertas diferencias culturales, diferencias de tradiciones, de costumbres, de pensamiento, educación, etcétera. Cualquier tipo de diferencias, tal como lo hubo en la iglesia primitiva, que había diferencias judaísmo, cristiano, griego, persa, y como lo declara el libro de los Hechos, había mucha diversidad y muchas diferencias de pensamiento y distintos pensamientos. Y hoy en día, obviamente, también hay muchas diferencias, pero nosotros recalcamos bajo la premisa de que nosotros creemos en la crucifixión, creemos en la resurrección, creemos en la salvación solo por Cristo, creemos que Cristo viene. No, lo entiendo, entiendo todo lo que ustedes creen. Lo que yo critico únicamente es tu declaración. Para nosotros hay iglesia... Mira, yo te dejé terminar, pero déjame terminar un poquito. Pero no te me desvíes del tema. No, pues estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando, ¿cierto? Claro, pero no me hables de la justificación, de la gracia. Estamos hablando de la validación de la iglesia como tal. Por eso te estoy diciendo, te estoy dando la validación de la iglesia invisible, de que nosotros creemos en la enseñanza de la iglesia primitiva. Entonces la pregunta es, ¿cierto? Si yo no soy católico romano apostólico, creyendo aún en la enseñanza del primer siglo, tal como la puede creer, por ejemplo, el mormón, quizás la puede creer quizás el adventismo, el adventista, que lo puede creer un judío mesiánico, ¿cierto? ¿Tú consideras que esas personas son salvas? ¿Esas personas no son parte de la iglesia? Bien. Acá la cuestión está con la declaración tuya. Nosotros